Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Luna de SOC Fluye, asesores hipotecarios, y hoy estamos aquí en la Notaría 11 del licenciado Juan Gerardo Parral Pérez. Venimos a hablar sobre un tema bien interesante, el testamento. ¿Cuántos de ustedes han adquirido su propiedad a través de un crédito hipotecario, con Foviste, Infonavit, o un banco, y no están seguros si la pueden otorgar como beneficio en un testamento? Bueno, hoy vamos a hablar de eso con el licenciado Juan Parral. Y algunos otros temas que tienen que ver con el testamento en este justamente mes de septiembre, que es el mes del testamento. Vamos. Estamos aquí con el licenciado Juan Parral para hablar de un tema bien interesante y relevante para todos nuestros clientes. Ya saqué un crédito hipotecario con un banco, con Foviste o con Infonavit, y quiero saber qué onda con el tema del testamento. ¿Funciona un testamento en una propiedad que tiene una hipoteca de este tipo? Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿va? Claro que sí, mucho gusto. Estimado Juan, primero dinos, ¿qué es un testamento? Muy bien, pues el testamento podemos de una manera muy simplificada decir que es un acto a través del cual una persona acude, en este caso ante un notario, a disponer de sus bienes para después de su muerte. Okay. Puede ser revocable y desde luego que debe de ser libre de toda coacción física y moral. Una propiedad que yo adquirí a través de un crédito hipotecario de cualquier institución, Foviste, Infonavit, banco, combinaciones, ¿puede ser sujeta de otorgarse en un testamento? Sí puede ser sujeta de otorgarse en un testamento alguna propiedad ya adquirida por cualquier parte de las instituciones bancarias del sistema financiero, o SOFOMS, Infonavit, Foviste, Fuerzas Armadas, etc. Yo puedo dejarla dentro del testamento, puedo heredarla. ¿Por qué? Porque una manera muy sencilla. Todos esos tipos de créditos tienen un seguro, el cual cuando fallece la persona, opera, automáticamente se paga ese crédito y por consiguiente ya pasa a ser propiedad exclusiva con libertad de dominio para poder, se quita el gravamen. Ok. Si yo no hago un testamento y mi propiedad la adquirí a través de uno de estos créditos, ¿eso implicaría que probablemente el Foviste, el Infonavit, se queden con la propiedad? Definitivamente no. Las propiedades que se adquieren por medio de créditos por diferentes instituciones auxiliares del crédito, o bancarias, o financieros, o SOFOMS, al fallecer la persona no se quedan estas con la propiedad, ya que de acuerdo al Código Civil es sujeta de una herencia, ya sea por testamento o por legítima sucesión legítima, que también se le puede llamar. ¿Cómo puedo saber yo como familiar o persona cercana a una persona que soy el beneficiario de una herencia? ¿Cómo funciona esto? Ok, para saber si yo soy heredero, son dos cosas. Primero, el testador les avisa desde antes que no se lo recomiendo, y la segunda es que acudan ante un juez o ante un notario, y solamente ellos pueden solicitar un informe a la Dirección General de Notarías para que a su vez suba al Registro Nacional de Avisos de Testamento para saber si esta persona otorgó o no otorgó testamento, y entonces dependiendo de cuál de las dos sea el caso, se lleva a cabo el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, donde se sabe quiénes son los herederos. A ver, entonces mencionaste dos posibles caminos. El juicio sucesorio testamentario, que es cuando sí tenemos un testamento, y el juicio sucesorio intestamentario. ¿Qué diferencia hay radicalmente entre ellos? Asumo que es la presencia del testamento, pero en tiempos, dinero, trámites, ¿qué implica uno u otro? La principal diferencia entre dejar testamento o no dejar testamento es que el dejar testamento se plasma la voluntad mía del patrimonio que he adquirido durante toda la vida con mucho esfuerzo. Y el no dejar testamento implica que la ley, en este caso el Código Civil, y el juez determinen quiénes son tus herederos. Entonces, esa es una gran diferencia. Claro. Que la primera es por voluntad de la persona, yo sé a quién se lo dejo, y la segunda no es dentro de mi voluntad. Además,
de la diferencia en procedimiento, más rápido el testamentario. Ok. Por supuesto, el intestamentario implica ponernos de acuerdo todos los que creemos que tenemos derecho, porque ahí pueden surgir cualquier cantidad de... Así se sabe de procesos que duran muchísimo tiempo en lo que nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Generaciones. Si yo ya sé que recibí un bien a través de una herencia, la recepción de la propiedad en este caso es automática, es decir, por el hecho de haberlo designado así en un testamento, ¿ya va a haber un documento que diga ahora que yo soy el dueño o cómo funciona esto? La transmisión de la propiedad de una herencia que está sujeta a una herencia tiene dos fases. La primera, si es a través de testamento, se hace juicio sucesorio testamentario. Si es intestamentario, entonces también se hace un juicio sucesorio intestamentario. Luego que termina la primera etapa, entonces llega la segunda etapa, que es la adjudicación a través de un notario, donde ya te va a escriturar tu bien a tu favor y de ahí lo mandas al registro público para que tú seas el nuevo propietario. ¿Hacer un testamento es costoso? ¿Qué implicaciones tiene en cuanto a trámites, en cuanto a procesos? ¿Qué hay que hacer, Juan? Te podría decir que un testamento aquí en Durango no es caro comparado con el nivel medio nacional. Normalmente un testamento cuesta entre 3,500 y 4,000 pesos, que si lo comparamos con no hacer testamento, los gastos, el desgaste físico, económico que va a implicar, pues es nada. Sin embargo, desde hace 20 años se implementó el mes del testamento, que ahora se va a ampliar a octubre, donde el testamento cuesta 1,500 pesos, más el IVA, que viene siendo 1,750 más o menos. Al inicio mencionaste que un testamento es revocable, es decir, yo puedo cambiar mi voluntad N cantidad de veces o hay un límite. ¿Esto cómo funciona? Ok, yo puedo revocar mi voluntad cuantas veces sea necesario y cuantas veces yo requiera o quiera. Incluso puedo hacer 2, 3, 4 testamentos en un mismo día y el último va a ser el que va a tener vigencia. El último obviamente se va a distinguir por la hora en que se hace. Siempre todos los testamentos llevan la hora que se hizo el testamento. Ahora bien, hay dos cláusulas que no se pueden revocar. La primera, reconocimiento de hijos, y la segunda, reconocimiento de deuda. Esas dos son irrevocables. Quiero hacer un testamento. ¿A dónde debo de acudir? ¿Y qué me van a pedir para poderlo instrumentar? El testamento, hay varias clases de testamento, pero el testamento que más es común y más rápido es el testamento público abierto elaborado por el notario público. Acuden ante el notario de su preferencia, les va a pedir la identificación, la CURP, el acta de nacimiento, porque a veces los nombres no coinciden con su identificación y con el acta de nacimiento. Y bueno, pues obviamente las ganas, la voluntad y que no vaya coaccionado por nadie para realizar su testamento. Has mencionado en algunas de tus respuestas el tema de la coacción. Ustedes como notarios es parte de la función principal al estar recibiendo la petición de algún usuario. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que hacer una entrevista? ¿Siempre es importante el que ustedes pregunten? ¿Cómo funciona esto? Es muy importante esa pregunta. La coacción de una persona hacia una persona puede ser física o puede ser moral. La primera se manifiesta cuando lo obligan a un presunto heredero obliga a realizar a la persona el testamento, que no se ha dado el caso. Y la moral es cuando lo coaccionan y le dicen, oye, es que yo tengo que ser heredero, etc. Para eso nosotros tenemos primero una entrevista con la persona de manera individual para ver cuál es su disposición, ¿sí? Y ya en base a lo que nos digan, vuelve a firmar después, también solo, nada más con el notario, para que no haya
problema de que pueda haber una persona haciendo la coacción. En el caso de la modalidad de testamento público abierto, ustedes entregan como tal esa voluntad que el testador manifestó, la entregan por escrito al testador, la entregan en un documento como tal. Ese documento puedo hacerlo yo público o no. ¿Cómo se le llama propiamente ese documento y quién lo puede recibir? Ok. Las personas cuando hacen testamento lo que reciben es un testimonio de la escritura del testamento. Esa es la palabra correcta. Ok. Pero bueno, coloquialmente se le dice que le entregamos el testamento en original, ya sea para que él lo guarde o para que si le tiene mucha confianza al albacea, que supongo que sí debe de ser porque siempre le recomendamos eso, se lo dé al albacea para en caso de algún suceso de que la persona fallezca, el albacea lo saque. Entonces puede guardarlo él o dárselo al albacea. Es un documento. Si se le pierde, no hay problema. Podemos expedir otro testimonio obedeciendo al principio de matricidad. ¿Cuáles suelen ser las partes que intervienen en un testamento? De entrada, identifico a quien otorga el testamento, que sería el testador. ¿Quiénes más pueden intervenir, Juan? Ok, la ley da opciones para que si alguna de las partes, si el testador o testadora o el notario deciden agregar 2 testigos más, se puede hacer, pero no es obligatorio. Aquí tenemos que ver también, y un punto muy importante es relativo a la discapacidad de las personas, que entonces muchas veces es cuando entran 2 personas a firmar en lugar del testador para cuando no sabe firmar o no puede firmar. Bien. Pero es opcional y nada más en determinados casos entran testigos de asistencia. Yo en vida tuve la oportunidad de hacerme de varios inmuebles. ¿Sale? Tengo algunas propiedades, algunos bienes materiales como dinero, obras de arte. Yo en mi testamento puedo asignar diversos, digamos, beneficiarios o tendría que hacerlo a una sola persona. ¿Cómo funciona esto? Atendiendo al principio de la libre testamentificación, entonces yo puedo dejarle a la persona que yo quiera. Sin embargo, la ley dice que hay salvedades en los cuales yo debo de dejar necesariamente pensión alimenticia o una determinada cantidad para que puedan sobrevivir. Los hijos menores de 21 años, la esposa o el esposo que no pueda trabajar. Y se acaba de agregar una al Código Civil, que es a la mujer con quien el testador vivió por 5 años en concubinato o menos si tuvieron hijos. Salvo eso, todo se puede. Ok, retomando estas ideas que luego vemos en las películas, en donde yo le dejo todos mis bienes al mayordomo, al gato. Sí. Yo podría, o por ejemplo, en estructuras más modernas, en donde, por ejemplo, yo le puedo dejar mis bienes a una pareja con la cual no estuve civilmente casado. La ley lo permite, o le puedo dejar mis bienes a un hermano. Abúndanos un poco más sobre eso, por favor. Sí, con las salvedades que hace un momento mencioné, menores de 21 años, discapacitados y a la mujer con la que el testador vivió. De ahí en más yo puedo dejarle a las personas que yo quisiera dejarles, que sea mi voluntad. Puedo dejarles a extraños, no le puedo dejar. Incluso a mis propios hijos no se los puedo dejar, siempre y cuando los hijos no caigan en el supuesto que estamos mencionando. ¿Sí? Puedo dejar un caballo, puedo heredar mascotas. Todo se puede heredar. Además de los bienes, yo siempre digo, también se pueden heredar los males, que son las deudas. Estuvimos hablando sobre las propiedades que nuestros clientes suelen obtener a través de créditos hipotecarios. Sí.
Sin embargo, bueno, hay otros bienes que no obtuve de esa forma. Si obtuve un bien a través de una deuda con un particular y lo ¿heredo solo el bien o también heredo la deuda? En el caso particular de una que no tenga que ver con estas instituciones que no están asegurados. Ok, esa es la segunda opción de la herencia para propiedades hipotecadas fuera del sistema bancario, es decir, de un particular. Un mutuo reconocimiento de adeudo con un particular, se hereda la propiedad, pero se hereda también la responsabilidad de pagar esa deuda hasta el monto hasta donde sea se pague esa deuda. Perfecto. Sí, es diferente a la herencia con hipotecas de instituciones, porque en este caso no hay seguro de vida. Bien, pues muchas gracias, estimado Juan. Nos quedan ahí algunos temas, sobre todo creo que tenemos que abundar más sobre el tema de seguros. El tema de seguros de vida depende mucho del tipo de crédito que tú contrataste, de la institución con la que contrataste. Entonces, pues nos vamos a llevar la tarea de preparar contenido que explique a detalle eso. Por lo pronto ya quedó claro que su crédito, su casa que adquirieron a través de un crédito, pueden venir de inmediato a su notaría de confianza a solicitar de inmediato su testamento y sobre todo a dejar clara su voluntad respecto de lo que quieren que pase con ese bien el día que ustedes ya no estén aquí, ¿cierto? Ese y muchos otros temas se pueden tratar y al contrario, el agradecido soy yo por estar aquí en esta notaría para dar la oportunidad de poder expresarle a las personas lo que es el testamento y tratar de convencerlas de que para vivir, no para morir en paz, para vivir tranquilo hay que hacer testamento. Para vivir tranquilo hay que hacer testamento. Está bien dicho. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.